El miércoles pasado, miércoles de ceniza, reflexionábamos que la Cuaresma es un camino que hay que recorrer para llegar purificados a la celebración de la Pascua. Y que sea un camino que nos ayude a crecer, a madurar en nuestra vida cristiana, en nuestra vida de hijos de Dios. Hoy, en este primer domingo de Cuaresma, siempre se nos presenta el pasaje de las tentaciones que sufrió Jesús en el desierto. Pero en este año nos ha tocado escuchar el relato que hace San Marcos, que es un relato muy breve, muy escueto, así casi nada más para decir, fíjense, y pasó esto. Pero es algo que nos da pautas para entender la vida, la misión de Jesús. Fíjense cómo San Marcos nos dice que Jesús es llevado al desierto por el Espíritu. No es una iniciativa de Jesús. Él es retirado por el Espíritu hacia el desierto. Es el Espíritu que mueve a Jesús, que lo ubica en el desierto. El desierto que es el lugar, el espacio donde se escucha a Dios, sí, pero también es el lugar de la lucha, de la prueba, podemos decir también de la inseguridad, de las amenazas que puede sufrir la persona. Es ahí donde Jesús va a empezar, llevado por el Espíritu. Pero Jesús lo va a utilizar esa experiencia de 40 días en el desierto, sobre todo para ponerse a la escucha de la voz de Dios Padre. Es la oportunidad de escucharlo a Él, pero también de escuchar lo que cada uno trae en el corazón. Creo que hoy podemos decir, no hay que tener miedo de entrar en el desierto. Que ya no lo podemos ver como un lugar geográfico, decía el Papa hace unos días, sino como una experiencia personal, una experiencia existencial. Darnos ese espacio para ponernos a la escucha de Dios, pero también para adentrarnos en nosotros mismos. Que podamos ponernos como ante un espejo para ver cuál es nuestra realidad. ¿Quién soy yo? ¿Qué es lo que me anima en la vida? ¿Cuáles son mis errores? ¿Cuáles son mis defectos? Y entrar en este desierto, pues exige sinceridad, porque estamos nosotros con Dios. No podemos engañarnos, ni podemos engañar a Dios. Por eso la sinceridad es esta actitud indispensable para entrar en esta experiencia de desierto. Y entonces podremos encontrarnos con la verdad de nuestra existencia, de cómo estamos nosotros hoy, pero también con la verdad de aquello que Dios quiere y espera de nosotros. No nos podemos esconder. Si entramos en el desierto, no nos podemos esconder. Cierto, puede ser una experiencia dolorosa, en el sentido que nos va
a poner frente a lo que somos. Y a veces podremos encontrar que somos mediocres o que pues a veces que nuestra vida la vamos viviendo sin mucho sentido. Y eso duele. Duele, pero es necesario afrontarlo. Descubrir aquellas cosas que están dañando a nuestra persona, a nuestra vida. Pero al reconocerlas, poder ver también, como les decía, lo que Dios espera de nosotros. Ver que podemos todavía pues corregir eso, que todavía podemos mejorar mucho. Descubrir las cosas buenas que tenemos. La bondad que hay en nosotros. Las cualidades, las virtudes que Dios nos ha concedido. Y esto nos va a llevar a un proceso de cambio, de conversión. A cambiar nuestro corazón, a tomar actitudes nuevas ante la vida. Y aquí pues quiero felicitar a los jóvenes que están viviendo la experiencia de preseminario. Porque es darse esa oportunidad. Es de alguna forma entrar también en el desierto, llevados por el Espíritu, para escuchar la voz de Dios y para escuchar la voz de su conciencia. Han vencido los temores, quieren encontrarse con ellos mismos y quieren encontrar aquello que Dios espera de su persona. Qué bueno, son valientes. Adelante. Y en el desierto Jesús vive esta experiencia de ser tentado por Satanás. San Marcos solamente nos dice eso, fue tentado por Satanás. No nos explica qué clase de tentaciones, pero sabemos que Satanás es el adversario que busca arruinarnos, que busca destruir el plan de Dios, el plan que Dios tiene para nosotros. Y Jesús, después en el Evangelio de San Marcos, va a identificar a Satanás con todo aquel o aquello que quiera desviarlo de la misión para la cual fue enviado por el Padre. Acuérdense cómo al mismo San Pedro le va a decir, apártate de mí, Satanás. Cuando Pedro le decía, no, Señor, eso no te puede pasar a ti, de que lo iban a apresar, eso no te puede pasar a ti. Apártate de mí, Satanás. Todo aquello que nos desvía del camino de Dios, todo aquello que nos quiere llevar por caminos diversos, a aquello que nos acerca de Dios, es del adversario. Y esa es la experiencia que Jesús va a sufrir, y esa es la experiencia que también el cristiano vive. Porque siempre vamos a encontrar que el diablo quiere meter la cola y que nos quiere desviar del camino de Dios. Hay que estar atentos para no dejarnos engañar por el padre de la mentira. Y este breve relato de San Marcos termina diciendo que Jesús vivió entre animales salvajes y los ángeles le servían. Animales salvajes, fieras, los seres violentos de la creación. Es decir, los peligros que Jesús va a encontrar, que lo van a amenazar en su proyecto, en su misión. Pero no solamente hay peligros, amenazas, también hay ángeles, seres buenos, que hacen viva, cercana la presencia de Dios,
que bendice, que cuida, que protege a Jesús en su misión. Pues es también nuestra propia experiencia. La experiencia de Jesús, la experiencia del cristiano. En nuestra misión, pues hay siempre peligros, hay amenazas, hay violencia, pero también hay ángeles. También experimentamos esa presencia de Dios que nos protege, que nos cuida, que nos bendice. Es una experiencia de la vida. El desierto es experiencia de vida. Y es una experiencia que nosotros estamos llamados a vivir. Pero para que sea un tiempo de purificación, para que sea un tiempo de gracia, de bendición. Y lo hacemos, recorremos este camino cuaresmal, entramos a este desierto, sabiendo que Dios no olvida sus promesas, que Él cuida de cada uno de nosotros, pero que espera que nosotros estemos atentos para rechazar con su gracia las tentaciones del enemigo. Porque Él está ahí, como les decía, al acecho, para desviarnos del camino de Dios, para desviar nuestro camino de conversión hacia otras cosas, otras realidades que no son Dios ni de Dios. Por eso, hermanos, este tiempo de Cuaresma debemos poner nuestros ojos en Jesús. Él ha vivido antes que nosotros las experiencias que nosotros ahora vivimos. Y se ha mantenido fiel a su misión, a la voluntad del Padre. Confiemos que es el Espíritu de Dios el que nos lleva al desierto, pero que nos lleva para purificarnos, que nos lleva para que nos afiancemos en nuestro propósito de ser fieles a la voluntad de Dios. Y ya en estos primeros días de Cuaresma, pues también abramos nuestros oídos y nuestro corazón al llamado que Jesús nos ha manifestado el día de hoy. El reino de Dios ya está cerca, conviértanse y crean en el Evangelio. Dios está cerca. Confiemos en Él, porque Él es el más interesado en que nosotros vivamos bien, de una manera digna, que seamos felices. Eso es lo que espera para nosotros. Demos pasos en este camino cuaresmal. Adentrémonos al desierto para escuchar la voz de Dios, para escuchar la voz de nuestra conciencia. Atentos para rechazar las tentaciones del adversario. Que así sea.